Detrás de esto tiene que haber un pensamiento estratégico. Y es que en publicidad digital no se trata solo de crear anuncios. ¿Por qué? Porque no podemos solamente ir por allí creando anuncios para captar posibles clientes potenciales, sino para conectar con objetivos de negocio, con decisiones basadas en datos. Por eso hablamos de un pensamiento que vaya mucho más allá de lo que puede ser tangible. ¿Qué significa esto? Definir objetivos SMART, objetivos que van a ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y, por supuesto, temporales. Además de esto, tenemos que formular hipótesis basadas en diseños y en datos para poder saber cómo vamos a desarrollar nuestras campañas y finalmente seleccionar pues esos KPIs, esas métricas que realmente impactan dentro del negocio, como el ROI, el ROAS o el CAC. Es importante que nosotros podamos entender el pensamiento estratégico nos va a dar una mirada mucho más amplia a cómo nosotros podemos ir desarrollando pues todo el proceso. Entonces, bien, entendiendo esto, vamos a entender cuáles ahora son los elementos claves del pensamiento estratégico. ¿Cómo es que se fundamenta? Esta clase, les advierto desde ya, va a ser un poco teórica. ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos que vamos a poder desarrollar y que además de esto van anclados a lo que ya venimos viendo de Trafficker Digital y por supuesto lo que venimos viendo también en nuestra clase de publicidad y copywriting, porque es para entender un poquito más allá de cómo es que se desarrolla el proceso. Y el proceso tiene que ir de una estrategia. A mí me encanta hablar de estrategia práctica, particularmente me encanta cuando me dicen vamos a crear una estrategia. ¿Por qué? Porque esto es importante para poder entenderlo dentro del proceso, porque las estrategias se basan en que nosotros podamos desarrollar diferentes elementos, diferentes conceptos que van a ir muchísimo más allá de todo lo que desarrolla un proceso de simplemente crear contenido por crear. Por ejemplo, hablamos de un primer elemento, como es el enfoque de intención, y es que este se va a centrar en mantener una dirección clara, pero también inquebrantable del proceso. ¿Por qué? Porque va a implicar establecer objetivos específicos, objetivos medibles que se alineen con la visión general. Esto implica que los pensadores estratégicos definen claramente su intención y la comunican eficazmente al equipo a las partes interesadas. Por ejemplo, actualmente me encuentro trabajando una estrategia para el sector hotelero turístico. Entonces, eso me permite entender, pues, que además tengo que conocer cómo está funcionando el sector turismo, en este caso para ellos en Perú, pues, cómo es que viene desarrollándose a nivel de turistas, turista interno, turista receptivo, turista extranjero, qué tipo de turismo viene realizando y cómo va a cumplir con esos objetivos específicos que tiene la marca. ¿Qué busca la marca realmente? Busca generar reconocimiento, busca generar consideración, busca generar conversión, busca fidelizar a los clientes. Vamos a trabajar con nuestro funnel o embudo de conversión o funnel de ventas o embudo de ventas, como ustedes lo puedan conocer o lo hayan escuchado en algún momento, para mantener ese enfoque claro en los resultados deseados, para poder saber hacia dónde vamos. Se habla en las estrategias, hablamos de unas estrategias full funnel, basadas en el TOFU, MOFU, BOFU, top of the funnel, middle of the funnel y bottom of the funnel, o bottom of the funnel, es la parte alta del funnel, la parte media del funnel y la parte baja del funnel. ¿Para qué? Para que el enfoque que esto tiene proporciona una brújula que va a mantener alineados a todos los objetivos, pero también los va a mantener motivados. Entonces, de aquí que nosotros vamos a impulsar el progreso hacia el éxito a largo plazo. No solamente nos vamos a quedar con que vamos a lanzar una campaña por el Día de los Enamorados, que acaba de pasar en la fecha. Y por cierto, era en lo que la mayoría estaba enfocado. Es que tenemos que ir un poco más allá. No solamente la campaña tiene que ser para el 14 de febrero, es cómo mantengo yo la fidelización de esos clientes posterior a esta fecha. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a manejarlo? Para que esa estrategia tenga un progreso a largo plazo, para que no se quede allí en lo que puntualmente fue, sino qué es lo que viene después de eso. ¿Cómo voy a ir avanzando un poquito más allá? ¿Qué es lo que voy a obtener dentro de ese proceso? De allí que hablemos de una perspectiva del sistema. ¿Y cómo hablamos de esa perspectiva del sistema? ¿Qué es lo que vamos a comprender aquí? Bueno, aquí vamos a comprender esa naturaleza interconectada de los diversos componentes del sistema. ¿Y cuál va a ser ese sistema? Bueno, los pensadores estratégicos reconocen que estas acciones o incluso cambios que forman parte del sistema pueden tener un efecto dominó en esto. Ustedes saben que el efecto dominó va, que ustedes lo colocan así y una vez que ustedes tumban un dominó, pues van a ir cayendo todos uno detrás de otro.
Por eso se habla de que ese efecto dominó en otros elementos del pensamiento estratégico considera un ecosistema mucho más amplio, mucho más completo, que va a incluir estos factores internos, pero también factores externos de la marca. Traspolemos todo esto a la marca. Y por favor, si hay algo que yo mencione, algún término que a ustedes les hace ruido, que no entienden, sean, por favor, dense el gusto de escribírmelo por el chat y yo con muchísimo gusto se los voy a explicar. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos que entender es que ustedes tienen que ir y pensar un poquito más allá de sus marcas. Sí, yo entiendo que ustedes ahorita puede que estén emprendiendo, que puede que estén enfocados en que necesitan pues aumentar las ventas, necesitan generar conversiones, pero esto tiene que ir más allá. Ustedes no se pueden quedar con lo que necesitan en este momento. Ustedes quieren que su negocio sea próspero, que crezca. Para que ese negocio sea próspero y crezca, tenemos que basarnos en un pensamiento estratégico. Tenemos que ir muchísimo más allá. Tenemos básicamente que identificar puntos de influencia, que anticipar posibles cuellos de botella. ¿Qué son esos posibles cuellos de botella? Esas acciones que se van a presentar, que nos van a cerrar, entre comillas, el camino, y nosotros tenemos que saber cómo vamos a actuar ante ello, cómo es que nos vamos a presentar, cómo es que vamos a desarrollar esas estrategias holísticas que van a abarcar todo, que van a abarcar marketing, que van a abarcar la parte comercial, que van a abarcar incluso el stock de lo que nosotros estemos ofreciendo, sea un producto o si es un servicio, cómo es que vamos a resolver el tema del servicio, porque tenemos que abordar esos múltiples aspectos del sistema. Por eso es que se habla del pensamiento estratégico, por eso es que suele ser algo que para muchos es como, es decir, me resulta muy denso, me resulta muy pesado, pero no es denso ni es pesado. De hecho, a mí es una parte del marketing que me encanta porque me implica que salgamos de esa zona de confort y que podamos analizar la marca desde otra perspectiva para tomar decisiones que realmente impacten positivamente dentro de ello y minimizar esas consecuencias, por supuesto, imprevistas. Ángelo, perdón, nos comenta qué es el cuello de botella y cómo funciona. El cuello de botella es realmente alguna de las acciones que se pueden presentar para ti. ¿Por qué? Y eso va a depender muchísimo de tu marca. Entonces, ¿por qué lo digo de esa manera? Porque en este caso es un cuello de botella, es el punto, vamos a decirlo así, es como un punto de congestión dentro del proceso. Es donde la capacidad es menor que la demanda, por ejemplo. Entonces ya allí tú tienes, obviamente, las personas están demandando tu servicio, pero tú no tienes capacidad para poder abarcarlo. Tu negocio se desbordó, tienes muchísimo éxito y tu negocio pues está demandando, la demanda es sumamente alta, pero ya no cuentas con las herramientas necesarias para poder rendir a plenitud. Entonces tienes que saber cómo vas a funcionar con ello. Eso es a grosso modo. Puede que dentro del sector o dentro de tu negocio en específico existan cuellos de botella que son muy particulares. Por ejemplo, por allí recordaba el tema de los que me mencionaron anteriormente, no sé si estará por acá, de servicios de contaduría. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de ese servicio, ¿cómo es que lo vamos a ver en el cuello de botella en un servicio de contaduría? Entonces, por ejemplo, pues aquí hay puntos de flujo de trabajo con los cierres mensuales, con los cierres bimestrales, anuales, con temas de facturación, con temas de impuestos, que puede que limiten la capacidad total o que, por ejemplo, resulta que nos dice la chica o la persona que maneja este servicio que, por ejemplo, llegó el cierre mensual y no contaba con que le iban a llegar tantas empresas, entonces se le acumuló el trabajo, empresa con procesos manuales lentos porque además la computadora se dañó. Algo que puede pasar en cualquier rubro. Se averió la computadora, se averió el equipo electrónico. Entonces, en este caso, pues, ¿cómo es que ustedes van a avanzar? ¿Cómo tienen que resolver eso? Tienen algunos, pues, lo que conocíamos como los famosos libros manuales para poder llevar los procesos. De allí que ustedes tengan que aprender a poder resolver esas congestiones, esos posibles problemas, por llamarlo de alguna manera, o posibles, trabas que nos vamos a encontrar dentro del proceso de la creación de las marcas y del desarrollo de las marcas. Yesenia, al final de la clase, Arnold les comenta cómo pueden colocar la asistencia, no te preocupes. Entonces, bien, de esto tenemos que pasar a pensar en el tiempo. ¿Y qué pasa con pensar en el tiempo? ¿Y para qué tengo yo que ponerme a pensar en el tiempo? Bueno, porque aquí tengo que ser capaz de integrar todas las perspectivas históricas, cómo ha venido la marca a lo largo de este tiempo, cómo nació, cuáles son los altos, bajos, medios que ha tenido, donde ya yo conozco mi año. Y el año generalmente ojo con esto, los años generalmente pues suelen fluctuar de la misma manera.
Por ejemplo, quizás tenemos campañas en enero por verano, entonces esas campañas suelen tener ciertos comportamientos cada año, excepto, por supuesto, que haya una coyuntura económica social dentro del país. Por ejemplo, lo que está ocurriendo el día de hoy en Perú. Entonces, eso genera ciertas coyunturas que ponen a los diferentes sectores en un tema de incertidumbre. Entonces, esto empieza a generar otro tipo de proyecciones. Por supuesto que lo que vamos a ver que ocurra durante estos días a nivel, ojo, a nivel de cierre de ventas, a nivel de conversiones, va a ser totalmente distinto al comportamiento que hubo el año pasado y que por supuesto el que pueda haber el próximo año. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una coyuntura histórica que se está presentando a nivel que va a afectar a nivel económico y por supuesto social, entonces de allí que las proyecciones futuras tienen que estar basadas en eso. Es que incluso cuando hacemos estas proyecciones y este pensamiento estratégico, tengo que pensar dentro de eso, yo tengo que haber previsto escenarios antes de llegar aquí y pensar en que si habían unas coyunturas sociales económicas, cómo iban a afectar eso al rubro, cómo me iban a afectar a mí dentro del negocio, dentro de la perspectiva, porque es que aquí es donde profundizamos en el pasado, comprendemos patrones. Ya esto pasó en el año 2018, pasó en el año 2022, pasó en el año 2024, pasó en el 2025. Entonces, ¿cómo se comportó las audiencias, cómo se comportó mi público objetivo durante esos procesos históricos, qué es lo que ha pasado, cuáles son las lecciones que aprendimos, qué lecciones de éxito tuve, cómo pude lograr salir adelante, cuáles fueron las mejoras. De aquí incluso que los invito a que hagan un análisis FODA o DAFO, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para que ustedes puedan entender bien cómo van a tomar mejor las decisiones. Estudios históricos, el análisis de estrategias pasadas, qué fue la estrategia que usaron en ese momento, cómo salieron de ese cuello de botella que se les presentó en ese momento, cómo pudieron implementar una mejor estrategia que los ayudó a salir airosos. Ustedes se anticiparon, por supuesto, predijeron en este caso escenarios futuros y posibles desarrollos de lo que podía venir. Eso nos hace no estar vulnerables ante el sistema. ¿Por qué? Porque ya sabemos esto, ya, tranquilo. Pero mira, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya eso nos ha pasado antes, aquí está. Este es el plan. Con esto vamos a avanzar. Este es lo que nos dice el pensamiento estratégico que tenemos que hacer. Por eso es que se realizan actividades de previsión, se planifica, se prevén futuros escenarios, el famoso escenario optimista y el famoso escenario pesimista, para ver pues cómo sería en el mejor o en el peor de los casos, qué es lo que puede pasar dentro de, para analizar tendencias, para anticipar desafíos y por supuesto oportunidades futuras. Cuando nosotros anticipamos, somos capaces de tomar decisiones informadas. Así no entramos en crisis, no vamos a entrar en pánico. Tranquilo, ay, pero no te preocupes, ya hemos pasado por esto y esto es lo que vamos a hacer. Eso nos permite tomar las cosas en frío en lugar de entrar en crisis y, oh no, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a avanzar? No, nos permite estar más tranquilos, saber qué podemos hacer, cómo podemos avanzar y sobre todo, pues estas decisiones las vamos a poder tomar en frío. Vamos a poder tomar decisiones informadas basadas en lo que ya nos ha ocurrido anteriormente y que esta vez ya nosotros hemos sido capaces de predecir. Esto va a aumentar las posibilidades de alcanzar el éxito a largo plazo, porque hemos pensado en el tiempo, porque hemos sido capaces de proyectarnos a lo largo de, entonces de allí que nosotros podamos enfocarnos y avanzar muchísimo mejor hacia dónde es que pues puede ir todo el proceso. De allí que nosotros podamos decir hacia dónde va, cómo va, pues de qué va y todo esto. Y pues de aquí que nosotros incluso podamos entender que es posible hacerlo y que algunos pues van a quedarse en el camino. Entonces de aquí que nosotros podamos entender qué son, cómo son y de aquí que nosotros vamos a decidir en el proceso del pensamiento estratégico qué va a afectar a mi negocio y qué no lo va a afectar. ¿Qué los invito aquí? A que ustedes se pongan a pensar en cuál es el rubro que están trabajando, cómo lo están trabajando. Yo sé que ya muchos de ustedes vienen de estar conmigo en la clase anterior de Trafficker Digital y tienen la labor de la segmentación. Sí, Grecia, las clases van a quedar grabadas, pero esta vez tienen que pensar estratégicamente en su negocio. ¿Qué pasaría si hay un problema como este? ¿Qué pasaría si en mí, porque puede que todos ustedes no se encuentren en Perú, puede que estén en diferentes partes del mundo? Entonces, ¿qué pasaría si en esa parte, en el lugar en el que ustedes se encuentran,
se presenta un problema a nivel socioeconómico, a nivel pues cultural, a nivel histórico, a nivel geográfico. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, no sé, ocurre un terremoto? Entonces, ¿cómo va a quedar mi negocio en medio de eso? Todo eso hay que preverlo. ¿Por qué? Porque este es parte de los escenarios futuros, saber hacia dónde va. Bien, podemos tener muchos elementos de la mano, pero sí es posible que tengamos incluso, por eso es que hablamos de escenarios optimistas y de escenarios pesimistas. En el peor escenario, ¿qué es lo que pudiera ocurrir? Otro punto importante y otra clave es el oportunismo inteligente. Implica ser receptivo a las oportunidades inesperadas que surgen durante el proceso estratégico. ¿Qué pasa con esto? Que los pensadores estratégicos se mantienen ágiles, se mantienen adaptables, analizando constantemente todo el entorno en busca de tendencias emergentes. ¿Y qué pasa con estas tendencias emergentes? No, Ángelo, no se puede prever, pero yo con mi negocio tengo que ser capaz de anticiparme, que fue lo que dije aquí anteriormente. Aquí hablamos de anticiparnos y tomar decisiones informadas. Por eso es que hago mención a ese tipo de ejemplos. Yo no voy a prever este tipo de acciones porque son acciones naturales, pero lo que sí voy a prever es que si eso ocurre, ¿qué es lo que va a pasar con mi negocio? Ajá, si mi negocio no es, si mi negocio es online, ¿qué pasa? Ah, bueno, es que tengo los productos, bueno, pero es que puedo perder los productos. Bueno, ¿cómo puedo ser capaz de recuperar esos productos ante una situación como esta? Eso es lo que yo tengo que plantearme dentro de los escenarios. De allí que hagamos este ejercicio con cada una de sus marcas. Hablamos, por ejemplo, del caso del oportunismo inteligente y es cuando somos receptivos a las oportunidades inesperadas que surgen dentro del proceso. Aquí entran, por ejemplo, esos pensamientos que van de ser más ágiles, más adaptables, más empáticos, incluso a entender muchísimo mejor cómo es que se mueve el entorno, de que el entorno vaya de esas tendencias emergentes. Y cuando hablo de tendencias emergentes, no estoy hablando de ningunos trends por allí, para que lo tengamos claro. No, estoy hablando de cuáles son los cambios en el mercado que se pueden pues ocurrir y cuáles son esas circunstancias imprevistas que yo tengo que anticipar. Cuando hablo de tendencias emergentes, por ejemplo, ocurre mucho en los mercados y es un oportunismo pues, que es inteligente de tomar, es que, por ejemplo, cuando el Estado otorga ciertas, lo hace como por fases, pues ciertos créditos, ciertos balances para proyectos o ciertas inversiones en determinados proyectos pues de ciertas características. Entonces, eso es un oportunismo inteligente. Si el Estado pues realiza una entrega de proyectos o si realiza unas ayudas a proyectos con estas características, cómo yo puedo presentar mi proyecto, cómo yo puedo presentar mi emprendimiento para poder aprovechar esa tendencia emergente que se está presentando. Porque es eso, es una emergencia, es algo nuevo. No contábamos con eso, pero no exactamente, como no contábamos con eso, ¿cómo puedo actuar ante esa posible tendencia? Por eso es que, vuelvo otra vez, se proyectan escenarios y esos escenarios nos ayudan a reducir temas de incertidumbre, a aceptar ambigüedades y, por supuesto, a reconocer esas oportunidades ocultas en medio de situaciones desafiantes. Por ejemplo, cambios en el mercado, aumento, por ejemplo, del famoso dólar, entonces aumenta el dólar, si el dólar aumenta, ¿cómo afecta a mi negocio? Yo tengo allí que hacer el famoso punto de equilibrio, quienes conocen la parte de economía lo van a saber incluso mejor que yo. El punto de equilibrio es importante para poder entender todo el negocio y saber hasta dónde o hasta qué punto yo voy a poder mejorar y avanzar con ello. Entonces, cuando una oportunidad se alinea con esos objetivos estratégicos, nosotros vamos a poder aprovechar los recursos y las capacidades. ¿Por qué? Porque nos permite ser flexibles, nos permite ajustar las estrategias. El pensamiento estratégico, justamente eso, tiene que ser moldeable, tiene que ser maleable, tiene que ser manejable y, por supuesto, tiene que ser flexible. No podemos pretender que el pensamiento estratégico se mantenga rígido a lo largo del tiempo porque yo considero que así va a funcionar mejor, porque yo creo que de esta manera puede avanzar mejor el proceso. No, 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 no. Esto no va a funcionar así. Por el contrario, esto es algo que va a poder avanzar muchísimo mejor dentro del proceso, que va a poder desarrollarse y que se va a alinear estratégicamente a unas oportunidades que podamos capitalizar y a mantener la vanguardia dentro de ello. ¿Cómo que no se ve, Rayway? ¿No se ve lo que estoy proyectando de los elementos del pensamiento?
Sí, ya, gracias, Arnold. En este caso, pues el oportunismo inteligente nos va a permitir flexibilizar todo el proceso y entender de dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. Y esto es importante porque nuestras estrategias son justamente así, flexibles. No puedo pretender que la estrategia se va a mantener rígida a lo largo del tiempo y que el día de mañana, les puedo comentar, por ejemplo, hace, no sé, 4 años aproximadamente realizábamos estrategias que eran estrategias anuales. Y como empezaba esa estrategia en enero, así terminaba íntegramente esa estrategia en diciembre. Sí se habían definido estos hashtags, estos pilares, estos elementos. Asimismo, esa estrategia se mantenía durante todo el año. ¿Por qué? Porque los factores o los elementos que me iban a permitir cambiarlos eran mínimos. Pero en la actualidad, hay muchos elementos cambiantes. Por ejemplo, marcas que todavía a estas alturas me dicen es que estamos utilizando los hashtags. ¿Y sabías tú que los hashtags en Instagram ya no se utilizan, sino que ahora se trabaja con el SEO social? Entonces tienes que ser flexible. ¿Por qué? Porque si sigues manteniendo los hashtags y no estás dispuesto a cambiarlos porque el SEO social ha llegado a darnos una nueva forma de poder crear el contenido, entonces estás perdiendo el tiempo. Por eso tu estrategia tiene que ser mucho más flexible y tiene que tener un pensamiento mucho más amplio. Por eso es que ahora, por ejemplo, yo tengo que entender que no puedo pretender hablar de la misma manera en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, en YouTube, en Twitter o lo que conocemos como X, de la misma manera, o el famoso Threads. No puedo pretender hablar del mismo modo en todas las redes sociales, ni puedo utilizar el mismo formato, porque cada una de ellas tiene un formato predilecto. A mí me encanta cuando hablamos de Instagram. Instagram tiene un formato que es su hijo. En Instagram nació el Reel y el hijo del Instagram es un Reel, porque ella lo creó para eso, para que las personas que utilizan mucho el formato mobile o teléfono móvil puedan ver los contenidos a través de ese tipo de plataformas y de esta forma conectar muchísimo mejor. Dije SEO social, Liliana. Sesgo no, SEO, así. A ver, te lo escribo acá, se los escribo acá a todos para que lo tengan en cuenta. ¿De qué va un poco incluso el SEO social? Ahí está, SEO social. SEO social. El SEO social es simple y sencillo. Ustedes llegan y colocan en este momento en un buscador de Google. Hospedajes en Cusco. Entonces resulta que esos hospedajes en Cusco le van a aparecer un montón de sitios de hospedajes en Cusco. Y entre esos sitios que aparecen nos aparece, por ejemplo, Instagram, nos aparece un Instagram, nos aparece un LinkedIn, nos aparece un Facebook. ¿Qué pasa? Anteriormente no aparecían las redes sociales dentro de ello. ¿Por qué? Porque no estaban incluidas dentro del elemento de SEO. Es decir, las palabras claves o las keywords o la forma en la que nosotros como usuarios buscamos en las redes sociales, no era posible, perdón, buscamos en el ecosistema, no era posible que accedieran a las redes sociales. En la actualidad sí. Por eso es que ahora yo tengo que trabajar unos contenidos, copies, imágenes que vayan asociadas a lo que el público objetivo busca. Nada de estar buscando, trabajando palabras rebuscadas o copiando y pegando literalmente lo que las herramientas de IA me dicen, y lo digo yo que trabajo con IA, pues muy bien, sino que eso tiene que tener un ajuste, porque de allí que nosotros podamos pensar en exactamente así lo habla mi público objetivo, a menos, ojo, que ustedes sea, o sea, esta vez la IA atinó, porque a veces ella logra atinar exactamente y darnos justamente lo que estábamos buscando. Ah, ok, sí, está incluyendo las palabras claves, está trabajando, pues sí o no lo está haciendo. Ok, sí, entonces el pensamiento estratégico me permite a mí aprovechar esa oportunidad. Dice Darío, ¿sirven los hashtags en la actualidad? Varios dicen que no sirven. No sirven, Darío, lo acabo de decir hace algún momento. Olvídense, por favor, de los hashtags. Ojo, en Instagram. Las redes sociales trabajan con el SEO social y el SEO social ya no es hashtag, que antes utilizaban muchísimo el famoso hashtag buy for me, Instagood, Instalike, Instacool. No, no. El SEO es simple y sencillo. Es yo voy a hablar en el mismo lenguaje en el que habla mi público objetivo. Si tu público objetivo utiliza las palabras de hospedaje en Cusco, entonces yo tengo que trabajar con esas keywords, esos son keywords, son palabras claves dentro de mi contenido y tengo que hablar de que nada mejor que un hospedaje en Cusco, no sé, a orillas del río tal. Nada, porque el hospedaje en Cusco se vive de la siguiente manera.
porque si buscas hospedaje en Cusco, este es el lugar que está buscando. Esas palabras claves tengo que mencionarlas siempre dentro de mis copies, tengo que mencionarlas siempre dentro de mi imagen, para que una vez que yo como usuario empiezo a buscar esta información, aparezca en los primeros lugares la marca. De esa forma logro conectar mucho más efectivamente y mejor con mi público objetivo. No todos entienden bien el SEO social y no todos lo vienen trabajando. Dan descuidado mucho esa parte. Algunos, de hecho, tengo marcas en la actualidad que por más que les he preguntado y les he explicado pues, que ya no se usan los hashtags, insisten en, pero agrégame unos 2 o 3. Ok, vamos a agregar unos 2 o 3, así se encuentra mi voluntad, porque no sirven, no funciona. Solo ojo en TikTok, que incluso tiene una parte de TikTok Ads que trabaja, ojo, y esto lo vamos a ver en otra clase de tráfico digital, donde sí se enfoca en la parte de todo lo que tiene que ver con la parte de hashtags. ¿Por qué? Porque ella sí los utiliza, porque lo utiliza incluso dentro de los retos virales. Keywords, las keywords son palabras claves y es justamente eso. ¿Sí? Las palabras claves son, por ejemplo, no sé, el servicio de contaduría, bueno, servicio de contaduría, servicio contable, contabilidad, asesoría contable. Te estoy mencionando algunas de las palabras claves que pueden mantener ese rubro y es importante que ustedes lo averigüen e investiguen bien cuáles son las palabras claves de su rubro. ¿Cuáles? Yo sé que seguramente me van a preguntar de una vez, me anticipo. ¿Cuáles pueden ser esas buscadores? Ustedes pueden trabajar con el Keyword Planner o el planificador de palabras claves de Google y también lo pueden hacer con el Google Trends, que les van a decir a ustedes qué palabras son las que más utilizan en su rubro o en su sector y de esa forma van a poder avanzar mejor. Otro de los elementos claves dentro del pensamiento estratégico es lo que va impulsado por las hipótesis. Y es que vamos a hacer supuestos, comprobaciones, qué pasaría si, análisis de datos, experimentos, tengo que probar. Y es que en marketing todo hay que probarlo. ¿Funciona? Bien, no funciona, no lo volvemos a utilizar. Pero no se compliquen, el marketing es hermoso y nos permite a nosotros crear herramientas y elementos para poder enfocarnos muchísimo mejor, para tener un conocimiento mucho más específico y mucho más sencillo, para recopilar datos relevantes, para poder investigar y, por supuesto, realizar esos análisis rigurosos que nos permiten validar, pero también invalidar estos supuestos. Es decir, validar que esto sí está funcionando y decir e invalidar que, por ejemplo, yo soy una marca que trabaja en el B2B y se me ocurrió crear un meme, pues, o un trends con alguna de esas cosas que salen ahora en tendencia. Y el B2B no trabaja con memes o tendencias. De hecho, pocas veces se asocia a ello. Por allí, por ejemplo, cuando estuvo muy de moda el famoso meme de las 2 sillas en este caso, pues, la última que había sacado, la última producción discográfica que había sacado Bad Bunny, todas las marcas querían andar poniendo las 2 sillas en donde fuese. Así no tuviese nada que ver con la marca, las querían colocar, porque era parte del disco, porque era lo que estaba sonando en ese momento, pero ya va, deténganse un momento. Esto realmente, tienen que formularse una hipótesis, esto realmente va con mi público objetivo, puede asociarse, permite, o sea, ¿qué me evidencia a mí que mi público objetivo se asocia con ese tipo de tendencia? De allí que nosotros podamos adaptar las estrategias, de trabajar nuevos conocimientos, de, por supuesto, y muy importante, mantenernos abiertos al aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustar estos cursos de acción. Ok, decidieron probar, vamos a probar. Tuve clientes del B2B que me hicieron probar esos momentos. No funcionó. No hubo, realmente tuve unos donde le dio me gusta los mismos trabajadores de la empresa y otros donde no hubo ni un me gusta por el trabajador de la empresa. Entonces era donde yo decía, era que podíamos formular esas supuestas hipótesis. ¿Por qué? Porque ya nosotros teníamos mediante una comprobación activa que el B2B no trabaja con esto. Por tanto, los pensadores estratégicos podemos mitigar estos riesgos, podemos evitar este tipo de situaciones y, por supuesto, descubrir nuevas oportunidades y optimizar resultados. Ya sabemos, ya aprendimos y descubrimos que esto no funciona para mi marca, entonces no lo voy a volver a utilizar. Simplemente lo hago a un costado y continúo. Ya sé que esto no funciona para mí, no es lo que yo quiero tomar, no es lo que me va a ayudar. Listo, lo hago a un costado, continúo, avancemos, por favor. De allí que nosotros podamos entender bien todos estos procesos para ver cómo avanzan los resultados estratégicos en ello.
Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de los elementos del pensamiento estratégico? Ya sabemos bien aquí cuáles son los elementos claves y ahora los elementos del pensamiento estratégico en base a los beneficios. Ella va a ofrecer numerosos tanto para individuos, para nosotros como cada uno como seres humanos, porque también nosotros como seres humanos podemos pensar estratégicamente sobre cómo queremos movernos dentro de ciertos entornos y por supuesto para las organizaciones, empresas o negocios que podamos llevar a cabo. ¿Qué pasa con esto? Que cuando los cultivamos, cuando los ponemos en práctica, sobre todo, somos capaces de tomar mejores decisiones y, por supuesto, resolver problemas y planificar, lo que nos permite, en este caso, alcanzar un mayor éxito. ¿Para qué? Para que podamos nosotros mejorar en diversos aspectos de nuestras vidas, especialmente a nivel organizacional y en temas de marketing. Nosotros nos basamos en algo básico y sencillo. ¿Cómo voy a conectar con mi público objetivo? Mi pensamiento estratégico tiene que estar enfocado en ello. ¿Cómo conecto con mi público objetivo? ¿De qué manera yo voy a desglosar estos elementos para finalmente poder obtener el resultado que estaba esperando? Para finalmente ver tangible el reconocimiento de marca, la consideración, la conversión y la fidelización. Y de esta manera yo tengo ya cubierto mi funnel de ventas, mi tofu, mi mofu, mi bofu, sin que se me escape ningún elemento. Ahora bien, aquí hablemos también acerca de la dirección clara. ¿Qué pasa con una dirección clara? Y es que los elementos del pensamiento estratégico nos permiten alinearnos en una dirección, pero también con propósito, porque alineamos esos objetivos y esas acciones con una visión que va a ser mucho más holística, mucho más integral sobre cómo adquirimos nosotros ese sentido, ese enfoque, pero también esa claridad. ¿Cómo es que vamos a identificar verdaderamente y potentemente la toma de decisiones que nos van a afectar a largo plazo? Nos van a afectar, ojo, afectar no quiere decir que va a ser de forma negativa, afectar puede también ser de una forma mucho más positiva. Y esta claridad nos permite a nosotros priorizar esfuerzos, pero también que asignemos recursos de una forma mucho más eficaz. No nos vamos a distraer en acciones cotidianas. Es decir, hubo un cuello de botella. Ya sé cómo lo voy a resolver. ¿Por qué? Porque ya cuando yo vi mis elementos claves, ya yo había previsto estos escenarios y tengo una dirección mucho más clara y me voy a ir enfocando muchísimo mejor. Y ya yo sé que a largo plazo esto va a pasar a corto plazo, esto a mediano plazo y a largo plazo mi negocio vuelve a estabilizarse. No me voy a abrumar por esas distracciones que ya yo tenía mapeadas dentro de mi proceso. A ver aquí. Un ejemplo conciso y preciso, Rosa, te pregunto, un ejemplo preciso sobre qué para poder aplicarlo con muchísimo gusto. La música funciona y cómo encontrarla si fuera importante. La música como parte de la dirección que nosotros realizamos estratégicamente para nuestras publicaciones. Voy a entender qué es eso lo que me estás preguntando, Darío. Si es así, las músicas en el caso de TikTok sí funcionan porque TikTok trabaja con estos formatos virales y ella fue creada únicamente para eso. En el caso de Instagram, ayudan en cierto modo porque va a depender muchísimo del tipo de rubro y del tipo de cuenta que tú tengas activa en ese momento. Por ejemplo, como base dentro del pensamiento estratégico, es fundamental que yo pueda revisar muy bien para ir todo el proceso dentro del pensamiento estratégico, cómo es que, por ejemplo, yo voy a alinear un tipo de musicalización si mi perfil es de empresa. Y aquí es importante que todos entendamos esto. Si ustedes entran a Instagram, todas las marcas tienen para crear perfil de empresa y perfil de creador. ¿Qué les voy a recomendar dentro del pensamiento estratégico como base fundamental? Perfil de creador. ¿Por qué? Porque el perfil de creador les da acceso a diferentes elementos que tiene la plataforma que el perfil de empresa no les va a dar. ¿Y les afecta o no les afecta esto? No, no les afecta. No les afecta negativamente, ojo. Positivamente sí, porque van a poder tener acceso a todo lo que los famosos creadores de contenido están utilizando en estos momentos. Si ustedes lo ponen como empresa, la plataforma los toma como empresa y por supuesto no les va a dar acceso, por ejemplo, a la famosa tendencia de Bad Bunny, la tengo que volver a mencionar porque es lo que está en boga, y no van a poder utilizar la musicalización. Por ejemplo, no van a poder hacer el meme de todo lo que ocurrió en el Super Bowl y agregar esa musiquita que estaba en tendencia. Ustedes simplemente van a la opción de cambiar a cuenta de perfil de creador y afecten algo el perfil de la marca. No, no lo afecta.
Un ejemplo preciso de producción de helados. Rosa, escríbeme mejor el mensaje para poder entenderte qué es lo que necesitas que yo haga con ese ejemplo y yo con muchísimo gusto lo voy a desarrollar. Pero por favor, séme un poquito más precisa para poder entenderte mejor. Entonces, como base del pensamiento estratégico, tenemos que pensar nosotros estratégicamente en eso. Hay una opción, por cierto, en Instagram también, que activa que ustedes, por ejemplo, alguien que mencionó su marca, inmediatamente que los mencionan, eso aparezca en el feed de ustedes. Y eso es un error. Hace días nos pasó con una marca que resulta que esta marca pues tuvo incluso una crisis. ¿Por qué tuvo una crisis? Bueno, porque la marca, pues había una persona que estaba pues hablando mal de la marca y esto pues trajo a colación, por supuesto, varios comentarios en forma negativa. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que esa persona publicó un reel y ellos no se habían fijado que ellos tenían activa esta opción. Inmediatamente que esa persona publicó el reel, apareció dentro del sistema. Entonces, ¿cómo es que apareció dentro del sistema tal? ¿Por qué? Porque no habían pensado estratégicamente en que había una acción en Instagram que yo puedo eliminar para poder vaciar esta información. Permiso. ¿Cómo? A ver, aquí me mandan un ejemplo del me imagino que va asociado al pensamiento estratégico, ¿no? Lo que me estás preguntando acá, Renzo. Por ejemplo, también vamos a hacer práctico cómo usar el TikTok con el tema. TikTok con el tema. Ay, Angelo, no te entiendo cómo vamos a hacer práctico usar el TikTok con el tema. Allí me perdí un poquito. Si me puedes explicar mejor, bien. Con respecto a la consulta que hace acá Renzo, un ejemplo de comida, de venta de comida rápida basado en el pensamiento estratégico, pudiéramos hablar pues que va a hacerse muy enfocado en la diferenciación y en la personalización. ¿Por qué? Porque el tema de venta de comida rápida, bueno, todo el mundo puede tener un punto de venta de comida rápida, pero ¿qué es lo que te va a ti a diferenciarte de ellos? ¿Cómo es que es la personalización? En lugar de competir por precio, por ejemplo, vas a competir porque utilizas ingredientes de alta calidad, porque tus empaques son ecológicos, porque tienes un menú reducido, pero puedes armarlo a tu gusto, porque no es solamente que pues es este pan con esta carne de hamburguesa y con estas vegetales y estas cremas, no, sino que puedes jugar a seleccionar el pan y jugar a seleccionar pues el tipo de carne que quieras, sea casera, pues sea, no sé, carne de cerdo, carne de res. Puedes jugar a producir todo ello, garantizar además una frescura, garantizar que sea más rápido, o incluso garantizar que sea quizás como una opción dentro de un delivery. Pues el delivery, pues tú vas a hacerlo mediante una videollamada, tú escoges los ingredientes que quieres, me invento. Es una forma de poder potenciarlo. Luis Hurtado vuelve otra vez con su tema de los infoproductos, vuelve otra vez Luis Hurtado porque recuerdo que estabas en la clase anterior. Lo de hacer campañas en TikTok Ads, eso lo vamos a ver únicamente en la clase de tráfico digital, no es algo que vayamos a ver dentro de la clase de analítica. Por eso que les decía, y Arnold también se los mencionaba, cómo estas clases se entrelazan unos con otros. Y para allí que nosotros podamos tenerlo en cuenta para poder mejorar pues todo el posicionamiento y pues sobre todo porque las clases van a poder conectarse unas con otras y nos van a poder dar un poco más de, pues, de entendimiento sobre cómo es que vamos a ir avanzando. Pues entonces aquí es importante que nosotros podamos tener en cuenta que en este caso, nos dice acá también Luis Hurtado, dice un ejemplo para infoproductos de ebook. Bueno, un ebook, pues cuando hablamos del pensamiento estratégico, ya él por sí es un infoproducto. Entonces, ¿qué es lo que él va a buscar? Bueno, él va a diseñarse en este caso para una información mucho más teórica, pero es una herramienta muy práctica. Los ebooks buscan eso, ser herramientas prácticas, ayudarnos, por ejemplo, a mejorar el proceso. Entonces, él puede ser, por ejemplo, hablar acerca de quizás de un mapa de estrategia, ¿verdad? De la visión a la ejecución en 4 propósitos, por ejemplo. Entonces tiene que tener unas características, tiene que haber una extensión de ese ebook, tiene que contar con unos elementos visuales. Es importante que tenga unos elementos visuales que van a destacar.
¿Y cómo lo vas a monetizar? Porque aquí es donde viene la parte fundamental dentro del pensamiento estratégico. Pues con el famoso lead magnet, tú vas a ofrecer, por ejemplo, una versión gratuita, que es la versión resumen. Vamos a poner que el ebook tiene 15, 20 páginas. Entonces tú vas a ofrecer una versión gratuita que tiene de 3 a 5 páginas. Y por supuesto, vamos a hablar de un producto de bajo costo. Pues porque aquí el ebook, pues el precio completo, adquieres la versión gratuita y obtén una oferta especial para obtener la oferta completa. Entonces hablas del famoso 9.99, 10.99, esa que nos permite, o el famoso 2x1, que quizás pues llévate este ebook y adquiere otra versión. Y adquiere no sé, el descargable gratuito sobre tal cosa. Pues por aquí puedes hablar de posicionamiento, establecerte como una autoridad, porque dependiendo de la calidad del ebook, que no sé exactamente cuál es el enfoque que pueda tener, pero dependiendo del enfoque que pueda tener, tú te puedes establecer como una autoridad de confianza frente a potenciales clientes de consultoría, por ejemplo, me invento. Entonces de allí que tú puedas ir potenciando eso con una dirección mucho más clara y mucho más precisa, eliminando, por supuesto, esos cuellos de botella que te vas a poder quizás encontrar en el camino. Dentro de los beneficios también está el enfoque proactivo y esto va a permitir que las personas adopten un enfoque proactivo en lugar de reactivo. A mí me encanta cuando hablamos de ser proactivos y no reactivos. No esperemos a tener el problema encima y a reaccionar, no. Por el contrario, mantengámonos siempre proactivos. Vamos a pensar en beneficio de, en favor de, para evitar que justamente nos caiga todo ese proceso encima. Aquí hablamos además de que en lugar de simplemente responder a los desafíos inmediatos, seamos capaces de anticipar los riesgos, las tendencias, las oportunidades futuras y por supuesto los posibles escenarios para prepararnos frente a estos obstáculos, a mitigar los riesgos, aprovechar las oportunidades emergentes, porque esta mentalidad proactiva nos va a permitir siempre anticipar, pero por supuesto aprovechar las circunstancias cambiantes. Nos dice David, un ejemplo de un negocio de prendas personalizadas con diseños únicos donde se vendan en una página web. La premisa puede estar en que existe un número limitado de prendas y cada cierto tiempo saquen nuevos diseños. Yo te diría incluso en que las prendas sean únicas, en que tengas la oportunidad. Allí va muy enfocado en, al hablar de prendas personalizadas, justamente eso, una prenda personalizada. Entonces yo quiero, por ejemplo, hacer una J por mi nombre y yo quiero pues que esa J pues sea en cursiva, no sé, Arial con pues en negrita. Entonces yo, esa personalización es única para mí, no la puedes, incluso tú me vas a garantizar y le garantizas a la persona que no lo puedes hacer, no lo haces el producto para otro con las mismas características. Entonces fíjate que hablas de esa posibilidad. O también, pues, si en este caso quieres hablar del número limitado de prendas, entonces tienes esa prenda, únicamente existen 3 en el mercado y las tenemos nosotros. Entonces, de allí que, pues, se refresquen los nuevos diseños, pero no exactamente va a ser la misma pieza. Esa es una opción con la cual también tú puedes trabajar. Y por supuesto hablamos de la mejora de la toma de decisiones, porque los elementos del pensamiento estratégico buscan eso, que mejoremos la toma de decisiones. Que una vez que tenemos un marco estructurado, vamos a evaluar todas las opciones, vamos a potenciar todo lo que ya hemos venido desarrollando y por supuesto vamos a analizar los datos relevantes, vamos a poder considerar múltiples perspectivas y vamos sobre todo a sopesar ventajas, pero también desventajas. No todo el tiempo tenemos que enfocarnos en la parte positiva, así como todo el tiempo no podemos enfocarnos en lo negativo. Tenemos que mantener un equilibrio para poder tomar estas decisiones basadas en evidencia y, por supuesto, en consideraciones a largo plazo. ¿Por qué? Porque esto va a conducir resultados mucho más efectivos, mucho más exitosos y que las decisiones se basen en análisis minuciosos, pero también alineados estratégicamente. Y aquí es donde ustedes, cada uno de ustedes, por ejemplo, el, con la tarea de los ebooks, con la tarea de la venta de comida rápida, con la tarea de el negocio de prendas personalizadas. Ustedes tienen que ponerse a evaluar cuáles serían las mejores decisiones que ustedes tienen que tomar respecto a su negocio. Sí, yo puedo entender y para muchos quizás ustedes dirán, pero no sé, ojo, nunca minimicen el impacto de su negocio. Nunca digan, pero es que mi negocio es tal cosa. No. No es válido que digan eso. Su negocio es un negocio y puede ser un negocio grande y prosperar como lo han hecho muchísimos otros dentro del mercado. Solo está aquí.
en ese justamente pensamiento estratégico que nosotros nos vayamos a plantear y no verlo como algo que va a quedarse allí y de allí no va, no, es que no va a avanzar, yo solamente necesito que me dé ventas. No, 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 no tengamos esa mentalidad. El pensamiento estratégico busca justamente eso, en que no nos quedemos con algo que simplemente va a estar allí, en que no quedamos con algo en que ya el mercado lo tiene. ¿Qué voy a inventar yo de eso nuevo? ¿Cómo se me va a ocurrir a mí crear una nueva característica? No, sí se pueden crear nuevas características dentro del pensamiento estratégico para un tipo de negocio. Todos los negocios pueden hacerse únicos y diferenciales. Y vuelvo a usar mi ejemplo que lo mencioné muchísimo en la clase de publicidad y copywriting. Dentro de ese mar de peces, yo tengo que ser el pececito de colores que va a destacar. Yo no me puedo quedar como un pececito azul más que va saltando en el mar y que pues todo el mundo los ve que saltan, saltan, saltan y nadie decide agarrar ninguno porque todos parecen exactamente iguales. Yo tengo que ser el de colores, más pequeñito o más grande, pero yo tengo que buscar de alguna u otra forma destacarme del resto, resaltar entre el resto. Entonces de allí que vayamos enfocados con el pensamiento estratégico a generar mejores resultados y mejores acciones posibles. De aquí que nosotros entendamos que vamos a ser capaces de resolución, de tener una resolución eficaz de problemas. Y esto va un poco más allá, porque aquí es donde dotamos a las personas de un enfoque mucho más sistemático, de que vamos a abordar síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que tiene mi negocio? ¿Cómo es que está mal mi negocio? ¿Qué es lo que está haciendo mal? ¿Qué es lo que no está haciendo bien? Vuelvo otra vez. Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Los objetivos SMART, es específico, es medible. Todo ello tengo que considerarlo para desarrollar unas soluciones integrales, porque el contexto puede ser mucho más amplio. Pueden haber perspectivas de las partes interesadas, pero también tienen que haber las consecuencias. Entonces, ¿cómo es que esto yo lo engrano con esto para poder avanzar muchísimo mejor y para que esto vaya siendo una atracción correcta? No atracción, una tracción correcta. Vaya engranándose de manera que funcione bien y por supuesto yo tenga mis check allí de resolución eficaz de problemas, ya he solventado esto, ya he mejorado estos síntomas, ya pues tengo estas causas y por supuesto tengo estas soluciones integrales que me van a permitir avanzar dentro del proceso. Ahora bien, hay una mayor adaptabilidad fundamental dentro del proceso. A mí, cuando me hablan de adaptarnos, creo que es una de las cosas que incluso a nivel general como seres humanos tenemos que emprender a hacer. Nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos y adaptarnos a los entornos, a las personas, a quienes nos rodean, para estar pues siempre prestos a esos nuevos desafíos, a esas nuevas oportunidades que se presentan. ¿Por qué? Porque fomentan la flexibilidad, pero también la mentalidad mucho más abierta. Permiten a las personas, en este caso, pues que se den estos ajustes estratégicos, que se acepten cambios, que se aprovechen fortaleza y por supuesto que se exploren nuevos enfoques. De aquí que hay una adaptabilidad que nos permita, por supuesto, prosperar en entornos mucho más dinámicos. Aprovechemos tendencias emergentes otra vez, afrontemos la incertidumbre con agilidad. No nos quedemos pegados a, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a llevar esta situación? ¿Y esto que está pasando? No, que nosotros seamos capaces de poder avanzar con nuestro negocio, de que, oye, hoy las ventas en marketing digital no están bien, estoy haciendo una campaña y la campaña no me está generando buenos resultados. ¿Cuáles son los cambios que tengo que hacer dentro de la campaña? ¿Son cambios a nivel de objetivos o son cambios directamente a nivel pues, de piezas o son cambios de copies? ¿Dónde está el cambio el que yo tengo que hacer? ¿En qué me tengo que enfocar para que esto realmente vaya a mejorar? Todos estos elementos son fundamentales y tienen que ser tomados en cuenta para poder avanzar, porque esto me va a permitir a mí afrontar la incertidumbre, trabajar tendencias y tendencias que vayan a ser fructíferas. Sí, es decir, tengo que, valga la redundancia, sumarme a tendencias dentro del mercado. Tengo que empezar a salir más en los videos donde yo pues sea capaz, es que a mí no me gusta salir en los videos, mire, es que a mí me da vergüenza, a mí me da roche salir en videos. No, es que no te tiene que dar vergüenza, no te tiene que dar roche, tienes que ser capaz de adaptarte. Por eso hablamos de esa mayor adaptabilidad. Tú logras adaptarte a ello y eso te va a ayudar a mejorar tu proceso. Entonces, fíjense ustedes cómo podemos afrontar esa incertidumbre con una mayor agilidad, pero también con mejor dinamismo. Ahora bien, de aquí que nosotros tengamos una ventaja competitiva y esa parte a mí me encanta, porque es que aquí es donde vuelvo yo al tema. ¿Qué es lo que nos va a hacer únicos dentro del mercado? ¿Cuáles son esas brechas? ¿Cuáles son esas oportunidades que yo tengo que aprovechar?
¿Cómo sé yo que yo tengo un diseño único, que ofrezco un servicio que es innovador? ¿Cómo es que me estoy diferenciando de la competencia? La competencia, este mundo está saturado de productos, de servicios, pero ¿qué hago yo para diferenciarme de ellos? ¿Qué es lo que permite a mí que a las personas seleccionen y prefieran venirse conmigo, con mi producto, con mi servicio, en lugar de irse con la competencia? ¿Cómo es que yo me mantengo relevante? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para ser relevante dentro del mercado? Piensen en sus negocios, piensen en cómo sus negocios son capaces de impulsar y mejorar todo un proceso antes de caer en el mayor dinamismo, antes de volver a caer en la sí, en ser monótonos, en que puedan caer en ese factor de y ahora hacia dónde voy y ahora qué hago. Ya esto pues no me está funcionando. Ok, está bien, si no te está funcionando, no funciona, ¿por qué? ¿Por qué no te está funcionando? ¿Por qué pues estás perdiéndote dentro del proceso? Quizás no estás haciendo lo mismo que los demás o quizás pues no estás probando algo que los demás están probando y tú simplemente lo vas a potenciar. Porque, ojo, y mucho cuidado con esto, el mercado está saturado. Pero dentro de ese mercado que hay saturado, nosotros podemos también ser capaces de tomar ideas de otros lados. Recuerdo que había una clase donde me decían que si era posible, por ejemplo, tomar lo que estaba funcionando en un mercado, por ejemplo, no sé, en Europa y adaptarlo al mercado en Latinoamérica. Claro que es posible. ¿Por qué? Porque es algo que está funcionando en otro mercado. Yo simplemente voy a adaptarlo, como dicen por allí, voy a climatizarlo para poder mejorarlo dentro del mercado y que eso me permita a mí ofrecer una ventaja competitiva. Que allí es donde viene ese diferencial, allí yo le imprimo la idea de poder ser y hacer muchísimo mejor el proceso, de que allí yo pueda mejorar todo el proceso dentro de y poder avanzar con esa ventaja competitiva que yo soy capaz de mostrar con mi negocio y que no voy a poderme quedar dentro del proceso, no me voy a quedar como uno más. Aquí está mi ventaja competitiva, este soy yo, esto es lo que mi marca hace, así es como lo desarrollamos. Piensen en sus ventajas competitivas. Piensen en cómo una venta de comida rápida, por muchas 50,000 ventas de comida rápida que existan alrededor de esa misma venta de comida rápida, cómo es que tú te diferencias, tu trato, tu atención al cliente, tu servicio, tu mismo producto. ¿Qué es lo que te hace destacar? Los ebooks, ¿qué es lo que hace destacar esos ebooks? Que son descargables en tiempo récord, me invento. O sea, es buscar ese factor diferenciador. Tienen que buscarlo, tienen que ser capaces ustedes de encontrarlo. Piensen estratégicamente qué es lo que los hace diferenciados. ¿Qué es lo que los hace mejores que la competencia? Porque si hay algo que nos hace mejores de la competencia, de allí es donde me voy a apalancar para poder seguir avanzando dentro del camino. Bien acá, el éxito a largo plazo. ¿Cómo construyo ese éxito a largo plazo? ¿De dónde lo voy a sacar? Y es que éxito a largo plazo es justamente el último elemento, pero no el menos importante. ¿Por qué? Porque es el que me va a garantizar la sostenibilidad. Y aquí voy a decir una frase que me encanta. Evitar el cortoplacismo. No es que es para vender por este mes, es que es porque tengo que salir de un aprieto, es que compré muchos productos, tengo mucho producto en stock y tengo que salir de ello. No, aquí vamos a hablar de implicaciones que van mucho más allá de acciones y decisiones amplias, que vamos a adoptar una visión mucho más holística, mucho más integral, mucho más amplia dentro del sistema y que me va a permitir a mí adoptar pues todos los temas en factores financieros, sociales, económicos, que aquí yo voy a tener que implementar incluso otros elementos o, por ejemplo, el Model Business Canvas, que me permite, por supuesto, establecer los factores financieros, sociales, ambientales, económicos, sociales dentro del proceso. Los pensadores estratégicos piensan en la creación de valor, en ese logro con crecimiento sostenible, en que mi logro, mi crecimiento de valor está en este factor, en que esto es y por qué yo soy único, por qué es que yo tengo este valor como principal elemento intrínseco dentro de mi producto. Eso me conduce al éxito. Soy resiliente a largo plazo y esa parte es fundamental. También para poder entender bien cómo es que voy a medirme con respecto a la competencia. María Isabel nos dice, yo en servicio técnico de lavadoras hago énfasis en la confianza que el cliente necesita, ya que si la confianza se vuelve necesario en esta área. Está bien, por supuesto que está bien. De hecho, la confianza es un pilar que se mide en diferentes áreas y en una área como esta, cuando hablamos del servicio público, porque es un servicio que tú estás prestando, es fundamental. Yo no te puedo entregar uno de mis bienes
Pues sin saber si no te tengo confianza, si no tengo por ello. ¿Qué te recomiendo yo aquí? Utiliza muchísimo, estoy segura que pues cuando, por ejemplo, ofreces el servicio, te llegan mensajes que donde te dicen gracias, el servicio fue muy bueno, estuve de acuerdo, mira, muy bien, ahora la lavadora funciona excelente. Un capture de pantalla de eso, ojo, fácil y sencillo, un capture de pantalla de eso lo vas a convertir en esto, así lo vivieron mis clientes, así lo dicen mis clientes, no lo digo yo. O sea, cosas tan sencillas y tan perdurables en el tiempo, porque eso perdura en el tiempo. Eso que esa persona te dijo en ese momento es algo que tú puedes mantener a largo plazo, es algo que no se vence, es algo que no tiene fecha de caducidad. Bueno, a menos que tú me digas que volviste a hacer el servicio y esta vez lo hiciste mal. Y esa persona te cambia la respuesta, pero del resto es un cliente satisfecho que tú vas a mantener y que debes cuidar, que debes mantener allí su fidelidad. Entonces, por eso es que es importante. Aquí nos dice, ¿qué debo hacer si la marca de buses con la que trabajo tiene un servicio malo, pero un marketing bueno? El dueño no tiene una visión clara. Creo que esa pregunta ya me la habías hecho, me parece. Bueno, pero esa pregunta calza muy bien en esta clase de pensamiento estratégico. Ya te voy a comentar, sí, profe, lo he hecho y eso también me está ayudando. Claro, Marisabel, de hecho te va a ayudar muchísimo porque acuérdate que vas a construir confianza. Lo que dijo al inicio, si quién conoce mi marca, si no hay quien la conozca, ¿cómo van a confiar en mí? Tú tienes la ventaja de que no la conocen muchísima gente quizás, pero ya tienes personas que confían en ti, entonces de allí te vas a apalancar, porque ya tienes un camino hecho, porque ya has avanzado con una gran parte, que es ganarte la confianza del público objetivo, entonces de allí que puedas avanzar con ello. En el caso de Jack Maní, que nos dice que debe hacer si la marca de buses con la que trabaja tiene un servicio malo, pero un marketing bueno, es complejo. Primero porque, bueno, pues el marketing puede ser muy bueno, ya lo he dicho anteriormente. Puede que puedas tener, seas, bueno, pues un muy mal cantante, pero tu marketing es excelente. Entonces, de allí que las personas se acoplen y les encante, por supuesto, ver el contenido, ver la manera en la que tú te mueves dentro de los medios de comunicación, digitales, tradicionales, etcétera. Pero esto allí, si hay un mal servicio, hay un mal servicio. No hay mucho que el tema de pues marketing pueda hacer. Fíjate que cuando es al contrario, es por supuesto mucho mejor, porque hay un muy buen servicio y el marketing es malo. Entonces, obviamente, lo que tienes que hacer es ajustes dentro del marketing para que esto pueda mejorar. Pero si el servicio es el que está haciendo malo, tienen que mejorar el servicio, porque el marketing va a poder hacer, inventar, va a decir, va, bueno, pues a lanzarse, a poner el autobús al revés, a que los buses, pues, no sé, el conductor, pues, conduce en reversa, cualquier cosa va a inventar el marketing. Pero si el servicio es malo, no hay mucho o nada que podamos hacer dentro de ello. Más bien, y afortunadamente, entonces el marketing le va bien a pesar de que el servicio es malo, pues se salvará quizás de algunas quejas, porque las quejas son fundamentales en esas partes del proceso. Entonces sí hay que evaluar mucho allí el tema del servicio. Allí él tiene que pensar estratégicamente en cómo va a mejorar el servicio o a veces, ojo, estoy poniendo un ejemplo. Puede que no sea el servicio, puede que sea la atención al cliente, por ejemplo. Entonces, si es la atención al cliente, ya es un tema un poco más sencillo, porque bueno, tienes que hacer cambios quizás de personal o quizás rotar al personal, quizás no es cambiarlo, sino rotarlo, no está a gusto en un área, no lo hace también en un área como puede hacerlo en otra. Ya aquí el pensamiento estratégico va en función del negocio, no del marketing, en función del negocio y de evaluar todos los elementos del negocio a nivel de FODA, a nivel de objetivos SMART para poder entender, incluso de hacer un Business Model Canvas o el modelo de negocio de Canvas, que también es muy conocido, para poder entender muchísimo mejor hacia dónde tengo que apuntar. Eso sería lo que te puedo recomendar, Diamante. Ahora bien, ¿cuáles son esas habilidades de pensamiento estratégico? Y aquí voy con una que yo utilizo para todo y es bandera. Escucha activa. No es escuchar por escuchar, es escuchar atentamente. Es como que yo tenga casi una hora aquí hablando con ustedes y ustedes estén pues jugando, haciendo cualquier cosa y no han prestado atención a lo que les he dicho que les va a servir a ustedes para sus marcas. Es escuchar activamente, es como escuché y lo que estoy escuchando lo voy a poner en práctica. Es como escuché y esto que estoy entendiendo dentro del proceso me va a ayudar a mejorar
y a tomar mejores decisiones. Es como esas habilidades analíticas, como lo que he escuchado. Además de eso, me permite obtener datos, conocimientos para tomar decisiones informadas, para saber cómo es que ahora, con las herramientas que estamos dando en esta clase, yo las voy a poner en práctica con datos. ¿Y con qué datos? Bueno, ustedes tienen que ponerse a revisar cómo cumplen con esos elementos, cómo su negocio, cómo está su negocio, su emprendimiento, pues su empresa en referencia a los elementos claves del pensamiento estratégico. ¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles son los datos que ustedes pueden tener allí? ¿Cuáles son las decisiones informadas que van a tomar? De allí que, por supuesto, vayan a implementar un plan. ¿Y cómo es ese plan que van a implementar? ¿Qué tiene ese plan? ¿Cómo es que se ejecuta ese negocio? ¿Cómo es que lo vamos a poder avanzar? Entonces, de allí que nosotros, por supuesto, ejecutemos estrategias para alcanzar los objetivos del negocio. ¿Y cuáles objetivos de negocio? Pues vamos a poder avanzar con estrategias que van a ser bastante efectivas, pero sobre todo operativas. Y aquí que hablemos también de observar y buscar tendencias, mantenernos alerta, identificar patrones, tendencias emergentes. Por ejemplo, a nivel del B2C, en temas de tendencias emergentes, a nivel, o sea, a nivel general, vamos a decirlo de alguna manera, pues lo que funciona muy bien para las marcas es ahora la creación de contenidos mediante videos y videos donde se muestren a las personas. ¿Por qué? Porque yo quiero siempre saber quién está detrás de las marcas. Pues es parte de esa curiosidad que nosotros como humanos tenemos. Es incluso, yo siempre digo, pongámonos en el lugar del usuario. ¿Qué nos gusta a nosotros de una marca cuando aparece alguien que nos habla, que nos crea el contenido, que nos cuenta, que nos narra la historia? Eso nos gusta muchísimo. Entonces, eso es algo que funciona muy bien para el B2C. Ahí ya hay una tendencia emergente, es un patrón que se ha identificado dentro del sector. Pero entonces dentro del B2B funciona muchísimo mejor estar en LinkedIn y, por supuesto, trabajar los formatos en PDF o carruseles con información bien puntual, bien estructurada, donde tenga una data incluso que me permita reforzar lo que estoy diciendo. Entonces, allí tengo otra tendencia y otro patrón que he identificado que me va a ayudar a mejorar el proceso. Nos dice Victoria, ¿qué estrategias podría iniciar para aumentar las ventas en una panificadora con ventas al mayor? Teniendo ya clientes fijos, pero también buscar clientes nuevos. No maneja marketing en redes, solo publicación en WhatsApp. A ver, ahí vamos a tener diferentes elementos. Por ejemplo, tienes que aumentar las ventas al por mayor, fidelizar y atraer nuevos clientes sin redes sociales. Tus enfoques y esfuerzos están basados en la venta directa. Tienes una mejora de la calidad, pero tienes la optimización del WhatsApp. ¿Qué tienes que hacer? Prospección directa. Y por supuesto, muestras a los nuevos. Esto es que visite el restaurante, la cafetería, la panadería, pues y con esto le das unas muestras gratuitas de ofrecer quizás un producto gancho, como se le conoce, que tenga alta rentabilidad para eventos especiales. No sé, qué es lo que más a ti te genera rentabilidad y pues y inviertes menor costo en ello para desarrollarlo. Por ejemplo, crear un catálogo. Está bien, no tienes redes sociales, bueno, te creas tu catálogo en WhatsApp, ojo, en WhatsApp Business, para que lo manejes todo a través de WhatsApp Business, un catálogo ordenado, tienes tu PDF allí que puedes utilizar utilizas las famosas listas de difusión, sin saturar, porque no vas a estarle enviando mensajes a la gente cada rato, ni a diario, pero por ejemplo, no sé, los viernes, porque tú vas viendo que quizás tu negocio funciona mejor en fines de semana y durante los viernes, sábado y domingo se impulsan las ventas. Entonces de allí que tú seas capaz de poder mejorar el proceso y hacerlo así. O también, por ejemplo, la diferenciación. Entonces, de aquí, pues, que tú trabajes y veas cómo es, qué es lo que te diferencia a ti dentro de tu sector, dentro de tu marca, cómo es lo que tú, pues, ganas mejor, qué es lo que tú logras hacer muchísimo, de manera mucho más impactante. Esa atención, pues, quizás excepcional, por llamarlo de alguna manera. Los productos personalizados, que bueno, ya irían dentro de lo que te mencionaba, pues que te genere menor costo y más rentabilidad, eso también lo puedes hacer. Porque como no manejas redes sociales, la comunicación es muy face to face o cara a cara, y por supuesto la calidad son constantes en la clave. Aquí incluso tendrías que tocar algo que mencionó anteriormente Marisabel, la confianza. Tienes que trabajar el tema de confianza, Victoria, para que eso te genere mejores resultados.
¿Y qué puedes hacer con las habilidades? Y aquí vamos a algo importante, a que cuestiones todo, a que tengas una mentalidad y un tema que sea capaz de cuestionarte incluso a ti misma. Porque ojo con eso, ustedes tienen que cuestionarse con sus negocios y con sus empresas. No es que, bueno, yo tengo mi empresa y es que es lo mejor y es lo... No, tienen, así como mencionaba, creo que era Jack Manía allí con el tema de que el marketing es bueno, pero las ventas no lo son, pues entonces esto es un tema que tienen ustedes que preguntarse. Yo tengo que cuestionarme y decirme, ok, si mi marketing es bueno, pero mi servicio no es tan bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que realmente cuestionarme y aceptar que mi servicio no está funcionando como se debe, pero ¿qué es lo que voy a hacer para mejorarlo? Buena por allí. La atención rápida es una ventaja siempre, sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque va a ser efectiva, pero el día que y las personas te van a aplaudir y te van a decir es una atención súper rápida, es muy buena, pero el día que tengas lo que ya mencionamos, un cuello de botella y eso se disminuya un poco, pues allí eso va a ser una desventaja por completo. Entonces vas a disminuir tu proceso. Entonces por eso tienes que saber muy bien cómo lo vas a aplicar. Que yo no le diría que sea una atención rápida, sino que es una entrega o disminuyes los tiempos de espera. Eso sí pudiera jugar a trabajar en la comunicación, pero atención rápida implica muchas cosas. Implica que además rápido para ti pueden ser 3 minutos, pero rápido para mí es 1 minuto. Entonces fíjate que por eso no todo el tiempo va a ser una ventaja, porque tiene que ver muchísimo con la subjetividad. Y si es subjetivo, entonces va a depender muchísimo del raciocinio que pueda tener nuestro público objetivo y de cómo cada uno de ellos lo ve. Así que cuestiónate esa, por ejemplo, para que tú decidas mejor cómo lo vas a trabajar. ¿Cuál sería el juego de palabras? Y allí lo podemos ver en la clase de copywriting. ¿Cuál sería el juego de palabras que hay que usar allí? No, muchas gracias a ti, Victoria. El pensamiento estratégico, cultivar la capacidad de visualizar y planificar el futuro. Ya lo hemos venido diciendo a lo largo de la clase y esto es fundamental. Comprender las consecuencias, evaluemos los resultados, impactos potenciales, qué es lo que estamos haciendo, por qué se dieron esas consecuencias, por qué se dieron esas acciones. Articulemos los objetivos claramente, expresemos claramente cuáles son los objetivos para una mejor alineación, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer, cómo lo estamos haciendo, de qué va todo el proceso. Seamos creativos, abracen a la creatividad, por favor, salgan de la caja, sean capaces de forzar un poquito el proceso y de no quedarse con lo que todo el mundo hace. Es que los demás lo hicieron, yo también lo voy a hacer. No, no es que los demás lo hicieron, yo también lo voy a hacer. Es cómo yo tengo que mejorar el proceso y qué es lo que realmente tengo que mejorar dentro de para avanzar. Entonces, ¿cómo es que allí lo podemos ir mejorando? ¿Qué es lo que pudiéramos hacer dentro de ese proceso? Aquí pues vamos a poder mejorar y avanzarlo y comunicarlo con claridad, porque esas ideas, eso que creamos de una forma hermosa y exitosa, tiene que transformarse en ideas y estrategias que sean claras y por supuesto que considere ideas opuestas. Y aquí fomentemos los puntos de vista diversos y los puntos de vista pues que son bastante ambiguos, a tomar decisiones integrales para poder saber qué es lo que quiero mejorar dentro de mi proceso. Dice Ángel, yo atiendo en una ferretería, estoy con un cliente y viene otro. El que pasa ve que estoy ocupado y varios quieren comprar. ¿Cómo lo llamamos? Es como un... Bueno, puede ser una situación clásica como de pico de ventas. De hecho, es una estrategia que, por cierto, se usa muchísimo en las ventas, pues en el sistema de ventas tradicional. ¿Por qué? Porque diríamos que el término técnico aquí, eso por ejemplo, vamos a decirlo así, puede ser un cuello de botella. ¿Por qué es un cuello de botella? Bueno, porque justamente estás con un cliente, viene otro y cómo haces tú para desocuparte, los clientes quieren comprar, superas la capacidad del sistema, estás tú solito allí en el mostrador, entonces cómo me muevo en el flujo, cómo atiendo a este, eso allí pudiera ser un cuello de botella. Pero también es lo que se conoce psicológicamente, pues podemos decir lo que es como un efecto de cola, pues, o el efecto, sí está muy relacionado al efecto imán, pero creo que, si no me equivoco, se le llama efecto llamada, creo, si mal no recuerdo. Porque, bueno, pues en este caso la ferretería, vamos a poner que la ferretería está medio vacía, no hay casi gente, pero entra una persona y empieza a aparecer otro.
tú vas a decir, parece que se ponen de acuerdo, sí, pero es que cuando ves a alguien comprando, por eso es que es una estrategia de venta tradicional, esto genera curiosidad. Entonces, así se está comprando, voy a entrar yo a ver de qué es la tienda y voy a averiguar. Entonces, esa búsqueda, esa necesidad constante de información hace que, por supuesto, se vea atraído y que genere que empiecen a ingresar a otro tipo de personas. Por eso es que es un gancho muy utilizado dentro de la venta tradicional. Hablamos también del pensamiento crítico, evaluar la información objetivamente para tomar decisiones bien informadas, por supuesto, fundamentadas. Todo tiene un fundamento, todo tiene un porqué, no es que a mí me provocó, no es que hoy yo decidí que voy a hacer un reel, no, todo tiene que estar fundamentado. Esto nos permite también obtener otras perspectivas, buscar aportes diferentes, fuentes, ampliar la comprensión. ¿Para qué? Para aprender y mejorar. Fíjense cómo cada uno de estos elementos está hilado uno con otro, para adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo, para tener una visión y un propósito, priorizando siempre esas tareas, esos objetivos y, por supuesto, adaptándolos de una forma mucho más flexible con estrategias a las circunstancias cambiantes que viene presentando el mismo mercado. Y por último, pero no menos importante, hágase preguntas estratégicas. Plantéese preguntas perspicaces para transformar incluso esa mentalidad que puedan tener ahora. Tenga cuidado con los sesgos, reconozca y mitigue cuáles son esos sesgos personales. Mi servicio es muy bueno. Excelente. No es posible que esas mujeres vengan a decir que mi servicio está funcionando mal. Eso no es así. Tienes que dejar esos sesgos personales, tienes que verlo desde un punto de vista racional y tienes que analizar. Por eso tienes que dividir las situaciones y hacerlas manejables según el análisis racional que estás observando. Y por supuesto, planificar escenario. Ya hablamos de anticiparte, de que planifiques eso en consecuencia de, y por supuesto puedas obtener mejores resultados. Eso me lleva ahora a cómo es que ustedes van a empezar a desarrollar esas habilidades de pensamiento estratégico. ¿Qué es ahora la tarea que ustedes se van a llevar? Primero, van a plantear preguntas reflexivas para obtener perspectivas estratégicas. Cuestiónense, revisen qué es lo que tienen que fomentar de comprensión, cuáles son los problemas, cuáles son esas soluciones innovadoras que van a traer. Observen, reflexionen y manténganse informados. Dediquen tiempo a observar tendencias, cómo va cambiando la industria. Esto implica que incluso se dediquen un poquito a estudiar también y estudiar que va más allá de lo que están estudiando conmigo el día de hoy, de lo que estudien a nivel de su sector, cómo se encuentra el sector ferretero, cómo se encuentra el sector, no sé, de lavanderías pues a domicilio, cómo se encuentra el sector contable. Todo ello para que ustedes puedan ver los cambios que vienen dándose dentro de las estructuras y de los sectores que les van a dar información valiosa y, por supuesto, para tomar decisiones estratégicas. Pero también abracen esas perspectivas diversas a través de ideas opuestas. Quédense con eso que es contrario a lo que ustedes pensaban, ese punto de vista que le está buscando la vuelta a la situación para que se formulen planes estratégicos, pero sobre todo completos y que sean mucho más sólidos. Y de allí que inviertan en el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional. Tienen que estudiar, tienen que investigar, tienen que ser capaces de trabajar en cursos, en talleres o programas dedicados incluso a mejorar el pensamiento estratégico. Existen programas que están enfocados únicamente en ello. De allí programas incluso como el famoso coaching o las mentorías funcionan bastante bien para mejorar ese aspecto. Dominen la dinámica de la organización, conozcan su negocio. Miren, cuando he tenido la oportunidad de conversar con clientes para hacer consultorías, me sorprende cómo hay clientes que ellos mismos se quedan así como, eso no lo sé. Ustedes tienen que ser capaces de conocer su negocio, su empresa, el trabajo para el cual están desarrollando mejor que nadie. Nadie puede conocerlo mejor que ustedes. ¿Por qué? Porque eso estaría pues dejando en tela de juicio entonces el servicio o producto que ustedes ofrecen. Porque si ustedes mismos no son capaces de reconocerlo o de conocerlo, ¿cómo me lo van a vender? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando las personas pues quieren defender algo o buscan defender algo. ¿Cómo defiendo yo algo que no conozco? ¿Cómo defiendo yo algo que digo que me gusta, pero no sé a profundidad cómo es que está trabajando eso? Entonces, de allí la importancia. Priorizar el conocimiento estratégico con tiempo dedicado. Es importante que se programen esos espacios de tiempo donde ustedes puedan saber y echar una revisada. Voy a chequear.
La profesora dijo que tenía yo que chequear y ver y evaluar mi pensamiento estratégico para mi empresa. Bueno, voy a sentarme a hacer un checklist de todo lo que tengo hasta ahora y qué es lo que me va faltando, para que así puedan tener mejor ese ejercicio. Y los componentes van a estar enfocados en objetivos SMART y visión. Establecer metas claras, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, alineadas con esa visión a largo plazo. Construyan sus objetivos SMART, establezcan cuáles son las metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales de su negocio. Y esto los lleva a hacer un análisis del entorno y de datos. Usen datos, identifiquen tendencias, evalúen a la competencia. Hacer un bench o un benchmark nunca está de más. Entendemos el comportamiento del usuario, sabemos cómo funciona el usuario, qué es lo que le está llamando la atención de la competencia y por qué, qué es lo que está haciendo la competencia que yo no estoy haciendo. Eso tienen que pensarlo también. El famoso UX o enfoque centrado en el usuario lo es todo para las marcas y tiene que ser el centro sobre el cual nosotros vamos a trabajar. Aquí no vale de nada construir un negocio si no está pensado en el cliente. El cliente siempre va a ser el foco. Si yo no me enfoco en el cliente, pues estoy perdiendo el tiempo. Y finalmente, la adaptabilidad y la flexibilidad. Esa capacidad de ajustar las estrategias rápidamente ante cambios tecnológicos del mercado o incluso de ley. Por eso hablamos de regulatorio, porque hay y existen algunos negocios que tienen que estar basados en esa parte del regulatorio o de ley. También estamos hablando de la integración de tecnología y las plataformas, selección adecuada de herramientas, SEM, el SEM Engineer Marketing, que va a estar asociado a todo lo que tiene que ver con pauta publicitaria, el SEO, que es por cierto muy similar al SEO social, pero en este caso es el SEO de cómo mi página web tiene inmersas esas palabras claves. Ojo, en un trabajo de SEO que ya yo he venido realizando a través también de las redes sociales, de la publicidad programática que me van a permitir a mí ejecutar la estrategia. Innovación y creatividad. Apliquemos soluciones creativas, salgamos de la caja, planteemos problemas complejos. ¿Qué haríamos si hacemos esto de esta manera y no como lo viene haciendo la competencia? Tomen ejemplos internacionales y adáctenlos, climatícenlos para que puedan mejorar. Tengan una perspectiva sistemática, comprendan la interacción entre personas, proyectos, procesos y plataformas. Así, con esas 4P que vamos a entender, personas, procesos, proyectos y plataformas dentro de la organización, voy a poder avanzar con mejores y resultados mucho más eficientes. Fundamentos y cambios del paradigma. ¿Y qué significarán los fundamentos y cambios del paradigma? ¿Cómo es que eso se encaja dentro del pensamiento estratégico? Aquí ustedes van a pensar en su negocio, en el pasado, en las decisiones de la publicidad que se basaban en intuición, en que a mí me parecía que esto funcionaba así. Ahora no. Ahora tenemos datos y los datos los podemos sacar de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, de TikTok, de YouTube, pues ahora del mismo WhatsApp, porque esos son la piedra angular cuando diseñamos estrategias. Y nosotros tenemos que saber que ellos nos ayudan con la segmentación avanzada, con la optimización en tiempo real y con los modelos de atribución que identifican a los canales que realmente generan la conversión. ¿Qué son modelos de atribución? Los modelos de atribución que identifican canales es, esa persona llegó a través de Facebook, fue a mi página web y compró, pero compró a través de mi página web. No se fue a través de Facebook, pudo ir directamente a mi WhatsApp y comprar a través de mi WhatsApp. Entonces, el modelo de atribución o el modelo de atribución de venta, ¿a quién se lo voy a considerar? ¿Se lo voy a considerar a Facebook o se lo voy a considerar a Google? Que fue el que, pues, donde finalmente terminó comprando. Eso tengo yo que fundamentarlo y que ajustarlo. Y finalmente, con esto cerramos nuestra clase del día de hoy, donde les digo que un buen profesional del marketing ve a los consumidores como seres humanos completos, con todas las facetas que tienen las personas reales. No nos quedamos solamente con un elemento. Si nos quedamos con un elemento, vamos a perdernos en el camino. Los invito a que siempre evalúen, pues, sus marcas, a que se lleven toda esta práctica que ya les he dado, toda esta teoría que les he dado y la empiecen a desarrollar con sus marcas directamente para que así puedan entender y mejorar esos procesos que ustedes traen a colación. Arnold, ¿estás por allí? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Irinciel. Gracias por acompañarnos en nuestra sesión número 1 y ya nos vemos mañana en los siguientes cursos que tenemos pendientes. Seguro.